Bienvenidos a todos. Para nosotros es una satisfacción desde la plataforma Escolaris, realidad que aglutina distintas realidades educativas y de la sociedad civil en el ámbito educativo, tener hoy en el Congreso, precisamente en un día tan significado, al portavoz adjunto del Partido Socialista, Guillermo Meijón, que sustituye a Mariluz Martínez Seijo, que al final ha tenido un compromiso y lamentablemente no nos puede acompañar, pero encantado de estar contigo, Guillermo, un gusto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a Óscar Clavel, portavoz de Educación del Partido Popular, también muchas gracias por vuestra disponibilidad. Muchas gracias. Lamentablemente también tenemos que estar por la situación que nos afecta a todos con mascarilla, espero que eso no sea un inconveniente. De todos modos, lo que nos parecía más útil dentro de la experiencia que estamos desarrollando en la plataforma, poder favorecer un diálogo y un encuentro lo más grato posible y que ilumine a su vez la reflexión y el enriquecimiento a su vez de todas las personas que puedan estar escuchándonos. Para mí es un privilegio, especialmente nunca he entrevistado ni he dialogado con nadie dentro del Congreso, he estado de visita y poder hacerlo aquí pues es un motivo de orgullo y de satisfacción. No quiero extenderme. Tengo pensado una serie de preguntas para el diálogo, con motivo, lógicamente, de la cuestión educativa y de la ley recientemente aprobada. No quiero entrar en temas de campaña electoral de la Comunidad de Madrid, aunque también es un tema, eso a lo mejor entréis vosotros. Mi preocupación es favorecer este diálogo y esta construcción común, porque empiezo con una provocación, si me permitís, ¿no? Ya que me dais este ámbito de confianza. Desde el ámbito educativo, los que llevamos tiempo, nos surge una pregunta, y voy directamente a vosotros. ¿No creéis que uno de los signos, no el único, pero muy significativo, del fracaso educativo en España, me dirijo a vosotros como políticos, es que no hayamos sido capaces en casi 4 décadas de llegar a un proyecto común en el ámbito educativo que desarrolle el apartado de la Constitución, que haya un consenso entre las dos principales fuerzas políticas? ¿No creéis que eso es un signo de fracaso educativo? ¿Qué ha pasado? No sé, responder quien queráis. Primero. Bueno, empiezo yo. Esa respuesta, o esa pregunta, mejor dicho, yo no respondería como político, sino como docente, sino como profesor. Seguro que si en un plazo de un mes se hubiese encerrado en un aula a una serie de profesores, hubiese salido una ley de educación perfecta. Profesores, profesionales, que conocen lo que es un aula, que es tratar diariamente con niños o jóvenes, que saben de cuáles son las necesidades que tiene el sistema educativo español en estos momentos, qué es lo que hay que mejorar. Seguro que esa ley hubiese salido una ley buena, duradera en el tiempo, durante años o décadas, y que se hubiese amoldado a las necesidades, a las realidades actuales. Es cierto que efectivamente hace falta un pacto de Estado. Hace falta un pacto de Estado por la educación. Ahora ya vuelvo a lo político, ¿no? a mi versión política. Hace falta un pacto de Estado y es súper necesario, es imprescindible para poder hacer o aprobar esa ley que requiere el sistema educativo. Es más, y es que se intentó. Estuvimos 18 meses, con más de 80 comparecencias de los actores implicados directamente en la educación, desde colectivos, asociaciones, sindicatos, profesores, alumnos, padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y parecía que el camino estaba marcado y iba bien. Estoy hablando de la última legislatura de Mariano Rajoy, del Partido Popular en el Gobierno, de Méndez de Vigo como ministro de Educación. Se paralizó, como muestra de buena fe, se paralizaron los aspectos más polémicos de la LOMCE, que era la ley en vigor en aquel momento, para poder llegar a un consenso y un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas. Es cierto que en el año 2018, seguramente porque ya estaba en el horno la moción de censura, se boicoteó, saltó por los aires ese posible pacto de educación con la excusa del 5% del PIB por parte del Partido Socialista y de Podemos. Hasta hoy, salvo un paréntesis muy breve de tiempo que fue en el que estuvo en vigor, y no toda, la LOMCE, todas las leyes que han estado en vigor desde la democracia hasta ahora han sido socialistas, todas. LOCSE, LOE, LOMLOE, ahora
y todas han demostrado ser un fracaso en la educación. No podemos estar contentos de cómo ha ido la educación durante estos 40 años. Es mejorable y mucho. Y no es cuestión o responsabilidad del partido que esté en el gobierno en ese momento, del color político de turno, sino que es responsabilidad de cuantas más fuerzas políticas mejor. Y repito, y vuelvo al principio, es necesario, es imprescindible ese pacto de Estado. Gracias, Guillermo. Bueno, efectivamente sería bueno para este país que hubiera un gran pacto educativo y el Partido Socialista siempre lo ha intentado. De hecho, todas las leyes de educación que, como dice mi compañero Óscar Clavel, han existido en este país, la mayoría efectivamente parten de proyectos socialistas, pero las leyes no son socialistas, sino que en su momento fueron apoyadas por la mayoría del arco parlamentario de este país. Exceptuando esta última, podemos decir que las anteriores las apoyaban todos los grupos del arco parlamentario, a excepción de un único grupo que siempre se salía de cualquier tipo de pacto, que era el Partido Popular, y siempre por razones que tenían que ver con la privatización, con la religión o con el modelo territorial. Siempre han querido autoexcluirse de cualquier posible pacto. El Partido Socialista, sin embargo, sí fue capaz de acordar y consensuar con el resto de fuerzas parlamentarias. Hubo alguna excepción, por ejemplo, recuerdo la de CiU, que no estaban de acuerdo únicamente en el tema de un concejal en el Consejo Escolar de los centros educativos, pero por lo demás hubo un gran sentido del acuerdo en cuanto a pacto educativo. Y quiero recordar también el gran esfuerzo de Ángel Gabilondo en su momento como ministro de Educación por alcanzar un pacto. Sandra Moneo, que iba a venir también a este debate, tengo entendido, sabe perfectamente de lo que estoy hablando, porque aquello se iba a firmar ya, y fue la señora Cospedal la que prohibió en su momento la firma de ese gran pacto. Hay que decir además que Ángel Gabilondo, pese a esa no firma, sí fue capaz de poner en práctica la mayoría de los acuerdos que ya estaban prácticamente pactados con el Partido Popular. Una de las mejores cuestiones que se hizo en aquel momento fueron los pactos de cooperación territorial con distintos programas que iban desde la digitalización hasta creación de unidades de educación infantil, pasando por los idiomas, etcétera, etcétera. Y ahora efectivamente nos encontramos con que cuando llegó el ministro Wert quiso replicar el modelo del PP de aprobar una ley solo con sus votos. Y la LOMCE hay que decir que solo fue apoyada por los votos del Partido Popular, únicamente con esos votos. Y concitó además por primera vez en la Cámara que la gran abrumadora mayoría de los grupos parlamentarios se conjuraran para derogar esa ley en cuanto el PP no tuviera esa mayoría absoluta. Y eso fue lo que ocurrió. Hay que decir que efectivamente se creó una subcomisión del pacto educativo, pero no fue una tontería lo del 5%, como parece que se quiere dar a entender. No, es que mientras el ministro decía que sí se iba a invertir en educación y nos íbamos a acercar al 5%, el documento que se mandaba a Europa desde el propio gobierno de ese ministro, señor Méndez de Vigo, decía que se iba a rebajar los porcentajes de inversión en educación al 3,7%. Entonces nos parecía una tomadura de pelo que el ministro nos dijera en voz alta que se iba a ampliar la inversión hasta ese 5%, cuando lo que se firmaba para Europa era el 3,7%. Y ahora, con la LOMCE, lo que se ha hecho es tratar de eliminar todos los aspectos regresivos y recesivos que traía la LOMCE consigo, perdón, con la LOMLOE se quiere eliminar lo que la LOMCE traía de regresivo, y hemos conseguido también bastantes grupos parlamentarios que han apoyado también esta ley. Por lo tanto, no es una ley solo del Partido Socialista, sino fruto de un gran consenso también establecido en la Cámara. Correcto. Muchas Grupos parlamentarios, por cierto, que quieren romper España. Sí. Grupos parlamentarios que quieren romper todo el sistema constitucional, incluida la educación. Sí. Porque las enmiendas aportadas por ciertos grupos, como Bildu, como Esquerra Republicana, y aprobadas por el Partido Socialista, son más que preocupantes. Yo sé que tenerlo en cuenta también. Sí, si me permitís, porque si no se nos va el tiempo. Está claro que mi pregunta es que no es signo del fracaso educativo que no logramos, me he referido a las dos fuerzas más importantes, hay más, pero porque sois los que representáis una referencia más grande de la población. Pero está claro que sigue habiendo esta disputa. No lo vamos a resolver ahora, ni es mi pretensión, es evidente, y agradezco vuestra aportación, que trata de ser constructiva, a mi modo de ver, por lo menos así lo entiendo. Quiero dar un paso atrás, si sirve, con el pequeño foro que somos hoy, para los que nos estén siguiendo. A lo mejor
aparte de estas cuestiones, vamos a llamar de estrategia política, que entran muchos factores que ya lo habéis señalado, y no puedo entrar yo ahora ni me compete, vayamos a un paso previo, esencial. Porque si nos ponemos de acuerdo en las cosas elementales, para luego ir construyendo el edificio, ¿qué es la educación? ¿O cuál es el objetivo y la finalidad de la educación? ¿En qué consiste educar? Porque si tenemos algo positivo, a lo mejor a partir de ahí se puede ir ampliando el árbol. ¿Qué entendéis vosotros como representantes de las fuerzas políticas qué es educar o cuál es la finalidad del objetivo de la educación? Si podéis ser breve, por favor. Pero es que, en fin, no sé lo que puedo aportar. Hay múltiples definiciones de educación y si consultáramos manuales de pedagogía encontraríamos muchos de ellos. Está claro que significa formar las mejores personas que podamos formar y sacando lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? En este sentido, yo creo que sí habría un acuerdo sobre lo que es la abstracción de lo que significa la educación. El problema es cuando vamos luego después a las concreciones. Fantástico. Pues conseguir el pleno desarrollo del individuo posiblemente sea educación, pero también es cierto que yo creo que a veces se confunden dos términos muy parecidos pero que no son iguales, que es educar y enseñar. Deberíamos tener claro qué es educar y qué es enseñar. Sí, si me permites justo, porque otra pregunta a raíz de eso que estáis diciendo, bueno, a mí me ha parecido extraordinariamente positivo que las dos referencias de los dos partidos más significativos digan que educar es formar las mejores personas y el pleno desarrollo de los individuos, de las personas. Ya hay un punto en común. No parece una tontería, porque cuando hablamos incluso de calidad en la enseñanza, incluso alguna ley ha tenido ese enunciado. ¿Qué entendemos por la calidad? ¿En qué consiste la calidad? ¿Qué aspectos creéis cada uno que debe tener una educación de calidad más allá, si me permitís, de la mera capacitación instrumental para conseguir una buena inmersión laboral o desarrollo profesional adulto? Porque si estáis hablando de formar personas y del desarrollo completo, ¿qué es, por tanto, una propuesta educativa de calidad? Una ley que permita la calidad educativa. ¿Qué tendría que atender prioritariamente? Bueno, nosotros hemos definido ya hace mucho tiempo la calidad educativa como la suma de equidad más excelencia. Lo tenemos clarísimo, la educación tiene que ser equitativa, tiene que poder aportarle a cada uno aquello que necesita para poder extraer de cada persona lo máximo que podamos y además tiene que ser una educación excelente en la cual se incorporen todos los saberes necesarios para esa educación básica que debemos dar a toda la ciudadanía y que aporten también los valores necesarios para una vida democrática y para una vida en sociedad. Por lo tanto, esa suma es imprescindible. Para nosotros la ONCE rompía básicamente el principio de equidad y por lo tanto no podíamos considerarlo una ley que atendiera a la calidad educativa. Para nosotros es indisociable que la palabra excelencia vaya sumada con la palabra equidad y eso es absolutamente preciso y en los últimos años, entre los recortes educativos y una ley que propiciaba todo lo contrario de lo que debiera, hubo una bajada importante del grado de equidad, como por cierto han manifestado varios estudios internacionales. Gracias. Una educación de calidad es la que garantiza la igualdad de oportunidades para todos, independientemente de sus condiciones y características individuales o familiares. Es decir, que todos partan, esto es como, una vez se me puso un ejemplo, que es, la educación es como una carrera de sacos. Todos deben partir del mismo punto de salida, con el mismo saco, con las mismas condiciones, y luego tienen que llegar a la meta los que lleguen a la meta, indiferentemente de las condiciones de cada familia o de cada persona. Por eso la igualdad de condiciones debe ser fundamental y de oportunidades. Pero también significa que durante esa carrera de sacos los alumnos se deban esforzar, deban intentar llegar el primero a la meta. Algunos no llegarán, pero deben llegar. Lo que no puede ser es que el nivel, para que todos lleguen a la meta, se baje tantísimo que se perjudique al conjunto de la educación. Por tanto, se debe intentar igualar, pero por arriba, no por abajo, que es como hace la izquierda. Igualar por abajo, bajar los niveles, eliminar el esfuerzo, bajar las capacidades, bajar los conceptos, y eso es lo preocupante. Si queremos una educación de calidad, debemos esforzarnos todos. La administración educativa la primera, en igualar por arriba, nunca por abajo, que es lo que se pretende y lo que ha hecho siempre el Partido Socialista con sus diferentes leyes. Bueno, yo tengo que decir que el ejemplo me parece bastante lamentable. De la carrera de sacos acaba de decir, y además decir que todos tienen que partir con el mismo saco. No es así.
No es así porque los niños no parten en las mismas condiciones. No es lo mismo La administración debe no es lo mismo una persona que viene de una familia muy vulnerable económicamente a una persona que está pues, en el medio del barrio de Salamanca de Madrid. Por lo tanto, no se le puede dar lo mismo. Hay un ejemplo que lo vamos a entender todos, que es el clásico dibujo de los niños en quieren ver un partido de fútbol detrás de un muro. Un niño alto y un niño bajo. Si le damos a los dos el mismo cajón, eso es igualdad, el mismo saco, que decía él. No, al bajito habrá que poner un cajón más alto para que pueda ver a través de la valla. Bueno, pues en este caso lo que propone la LOMLOE y lo que proponía las anteriores leyes socialistas, que haya una compensación para que esos chavales que parten con inferioridad de condiciones tengan los apoyos necesarios para poder extraer lo mejor de sí mismo. No es que todos vayan con el mismo saco, no es que todos partan en igualdad de condiciones, es que ya no están en igualdad de condiciones cuando entran en el sistema educativo y tenemos que reforzarlos, no sé si con 2 sacos o quitándole peso, pero sí que tenemos que aportarle aquellas condiciones que permitan a ese alumno o a esa alumna sacar lo mejor de sí mismo, aunque sus condiciones sociofamiliares o socioeconómicas sean distintas. ¿Y por qué la LOMLOE impide que un niño de una familia desfavorecida pueda estudiar en un colegio del barrio Salamanca? Bueno, ¿por qué lo impide? ¿Por qué impide la libertad de elegir el centro educativo? ¿Por qué lo impide? Esa es la igualdad y eso es competir con el mismo saco. También. Eso es correr con el mismo saco. Sí, si hablamos que de libertad, un niño, independientemente de sus condiciones socioeconómicas y familiares, pueda acceder al mismo centro que un niño que sí que se lo pueda permitir. Porque eso es lo que al final hace el Partido Socialista. Vamos a dar un paso. Agradezco mucho las intervenciones. Más allá de los ejemplos, yo quiero ser propositivo, no sé si soy ingenuo, pero me parece muy importante que se hable de equidad, que se hable de excelencia y que se hable de igualdad de oportunidades. Vamos, ahora no, pero ojalá estos elementos puedan ir construyendo ladrillos para hacer un muro común en el que haya igualdad de oportunidades, en el que haya excelencia, en el que haya equidad. Paso a una pregunta que tiene que ver, sin meteros en lo que queráis vosotros, que para eso sois los responsables de lo que decís, ¿no? Hemos hablado de calidad educativa. ¿Quién tiene que responder a esa calidad educativa? Recientemente, sin entrar en polémica, yo creo que ahora no me interesa, cuando la ministra dijo que los hijos no pertenecen a los padres, se creó una polémica, yo no quiero entrar ahora ahí. Sí me interesa cuando también dijo recientemente que el derecho a la educación, quien tiene el derecho a la educación son los alumnos, los niños y jóvenes. Yo creo que en eso más o menos podemos estar todos de acuerdo. Quien tiene el derecho a ser educado es el menor, el niño, el joven. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene que atender? ¿Quién tiene que dar respuesta, tutelar, responder a ese derecho de ser educado, de construirse como persona, de plenamente con las mejores capacidades? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil para responder a este derecho que tiene el menor a ser educado? El menor o el niño es el principal o el primer receptor de ese derecho, que es la educación, efectivamente. Es el que va a recibirlo, ese derecho, y por tanto es el primer receptor. Pero es cierto que los principales también responsables de la educación de sus hijos son los padres, no es el Estado. El Estado como administración pública, debe ser el garante de que se puedan prestar esos servicios y que esos niños puedan recibir ese derecho adquirido. Pero son los padres los que deben elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Hemos hablado de calidad, hemos hablado de igualdad, pero es que también el concepto de libertad debe estar sobre la mesa. Es que es fundamental. Y esta es la gran diferencia entre el Partido Popular y el resto de partidos que han aprobado esta ley educativa, que por cierto consideramos un desastre. Y ya veremos si inconstitucional, porque así el Tribunal Constitucional admitió a trámite la denuncia, entre otras, del Partido Popular a la LOMLOE. Pero, lo dicho, los padres son los que deben elegir el tipo de educación para sus hijos. Y la Administración debe garantizar que esas elecciones, esas diferentes elecciones que pueden llevar a cabo las familias, estén cubiertas. Yo cuando hablo de educación no le pongo coletilla, no le pongo apellido, yo hablo de educación, en mayúsculas. No hay que ponerle que si pública, concertada, que si religiosa, no religiosa, que si diferenciada, que si no diferenciada. Son los padres los que mejor conocen a sus hijos, los que mejor quieren una educación para sus hijos y por tanto deben ser ellos los que deban elegir ese tipo de educación. Yo respondo con el proverbio africano que todos conocemos, que quien educa es toda la tribu, y por lo tanto también las administraciones educan y tienen sus responsabilidades. Por supuesto que las familias tienen también su responsabilidad sobre sus hijos, faltaría más, pero educamos todos aquí.
Voy a poner un ejemplo clásico que en Estados Unidos no es ninguna broma. Imaginémonos unas familias que quieran educar a sus hijos con el concepto de que la Tierra es plana. ¿Eso sería admisible? ¿Sería la libertad de los padres poder educar a sus hijos de esa manera? Obviamente la respuesta de todos, incluso de Óscar, será que no. Por lo tanto, quiero decir que todo tiene sus límites y por lo tanto todos tienen que hacerlo conforme a sus responsabilidades. Uno de los problemas que hubo fue educación para la ciudadanía, en la que se trataba de enseñar valores democráticos de una sociedad. Eso es algo que todos los alumnos deben tener, como acontece en todos los países de Europa. El ministro Wert retiró educación de la ciudadanía de la educación porque entendía que eso no correspondía a un currículum que debieran desarrollar todos los chavales que están en una educación obligatoria en este país. Bueno, nosotros entendemos que es responsabilidad del Estado introducir esos valores también dentro de la educación y por lo tanto deben estar ahí. Por poner otro ejemplo que creo que también viene bien a esto. Repito, educamos todos, responsables todos, cada uno con las suyas. Es obligación del Estado velar por una buena educación. Es obligación del Estado, a través de los mecanismos que tiene, como la inspección educativa, vigilar que no se ofrecen barbaridades como que la Tierra es plana en un colegio. Y esa es función del Estado. Y por eso, sea del tipo que sea el colegio, debe cumplir la normativa básica. Y hay una legislación y unas leyes que controlan y vigilan, que velan porque la educación se preste como servicio esencial, se preste de la mejor manera posible. Por eso insisto, el Estado tiene sus obligaciones y sus responsabilidades, las familias tienen las suyas y los colegios también. Pero no hay que equiparar en la cuestión de la elección a las familias con el Estado. El Estado nunca puede elegir, en una democracia, nunca puede elegir por un ciudadano. El ciudadano libre y democráticamente es el que debe elegir la educación para sus hijos. La libertad de elección de centro, que es lo que está detrás de las palabras de Óscar, siempre ha sido un tabú por parte de la derecha y un elemento para romper los pactos. Eso es simplemente imposible. Imaginémonos el Colegio de Madrid que me quieran decir. Y digamos que es libertad de elección de los padres llevar a sus hijos allí. ¿Cuántos alumnos caben en ese centro? 500. ¿Cuántos padres tendrían esa libertad? 500. Por lo tanto, el resto, por lo visto, no serían libres. Eso no se sostiene. Es decir, está claro que el Estado tiene que hacer una red pública fuerte, que es aquella que responde en todo el territorio. El Estado tiene que estar con centros educativos sí o sí en todo el territorio porque es su obligación. Y por lo tanto esa red pública debe ser la joya de la corona del Estado. En su momento, cuando se creó la red concertada, en este país había un déficit tan importante de plazas de educación que hubo que hacer, educación obligatoria, que había que construir 1000 plazas escolares diarias. Por eso el ministro Maravall decía en su momento que fue el peor ministro de educación, porque no se pudo dedicar a educar, sino a construir plazas escolares. Había que invertir en 1000 plazas escolares diarias, 300.000 anuales. Bueno, pues son redes públicas que deben ser la joya de la corona. Y nosotros, que somos los responsables del concierto educativo, nunca hemos atacado al concierto educativo y ahí sí le pedimos una cosa, que si es un centro sostenido con fondos públicos, tiene que regirse por las mismas circunstancias que se rigen los centros públicos, porque además es voluntario inscribirse o no a la red de centros concertados. Y eso es lo que se dice. Libertad de elección de centros en este país la ha habido siempre. Cualquier padre puede escoger para su hijo en la red de centros sostenidos con fondos públicos el colegio que quiere. Hay una limitación, que es el número de plazas de ese centro. Y por lo tanto se establecen unos criterios de prioridad en base al número de hermanos, en base a la cercanía, en base, etcétera, etcétera, a los elementos que figuran en la norma. Por lo demás, por supuesto que acontece lo mismo en medicina. Cuando uno quiere escoger a un médico de atención primaria, hay un cupo para ese médico. No todo Madrid puede estar adscrito al mismo médico de atención primaria, por mucho que todos lo quieran. Y eso no se entiende como una rotura de la libertad, sino que existen cupos que marcan límites. Por eso es importante que la excelencia y la equidad resida en todos y cada uno de los centros. Si me permitís... Pero es que la propia ley CELA ha dinamitado la baremación para poder elegir centro, incluso entre centros públicos. Ahora se rige por código postal. Sí. Yo en una ciudad no podré llevar a un hijo mío al centro público de la otra punta de la ciudad, me corresponde al que estoy adscrito por domicilio.
Y eso la ley CELA lo ha impuesto. No, perdón, lo han eso ya- metido. eso ya venía Por tanto, de antes. no, Eso- señor, no, Mira, señor. te voy a comentar- Antes había No, mucha pero bueno, baremación. si me Había permitís, muchos es que aspectos que quedan se pocos baremaban. minutos. Te puedo poner un Muchos ejemplo. aspectos que se Y baremaban. hoy también. Pero ahora el y hoy fundamental, también. el trascendental, el Hoy decisivo también. es la residencia. Hoy No, también. Bueno, pero la la residencia o sea, es el fundamental. Tener Antes no. tener Oscar, hermano en Guillermo, el si me- centro no vale. No, vale, Vale, pero por no, Dios. el No, pero decisivo si me va a ser el permitís, código postal. si me- Antes sí que valía. Ahora vale mucho menos, mucho Óscar, menos. El Óscar decisivo es el código y postal. Guillermo, si me permitís, porque nos quedan pocos minutos, muy pocos. Yo quiero ser positivo, partiendo de que habéis dicho que todos estamos involucrados en la educación, la administración o el Estado, la sociedad civil, con distintas iniciativas educativas. Yo soy representante de una de ellas, por eso me quiero colar, perdón, pero no para defender lo mío, sino para abrir el campo. Segundo, lo que está un poco en discusión es qué papel juega la administración y qué papel juega la sociedad civil, quién tiene que educar. Yo creo que ahí tenemos todavía que seguir dialogando. Pero como yo participo en uno de los colegios en los que estoy involucrado profesionalmente, no es un colegio estatal, es fruto de la sociedad civil, es un colegio concertado, yo quería ahondar en la discusión que estáis llevando a cabo, yendo más lejos, porque os pregunto, ¿en qué condiciones creéis que hay que articular la coexistencia, tú ya has dicho algo, Guillermo, de la escuela estatal y la concertada? Dicho de otro modo, ¿qué aportación realiza al bien común cada una de ellas? Y pongo, para seguir tu ejemplo, de un colegio que tiene 500 plazas y tiene más solicitudes, ¿no? Oye, no hay libertad para eso, yo digo. No correspondería, lo lanzo como desafío con toda la humildad del mundo a los dos, no correspondería a la administración decir, he observado con detenimiento, sea un colegio de titularidad estatal o un colegio concertado, de una cooperativa, de una orden religiosa, me da igual. No le correspondería a la administración decir, he observado con atención que ese modelo educativo tiene mucha demanda. Voy a juntarme con la sociedad y con los titulares de esas iniciativas educativas, que puede ser un proyecto educativo del Ministerio o de la Consejería de Educación. ¿Qué hacemos para que haya más colegios de ese modelo que demanda tanto la sociedad? ¿Cómo lo favorecemos? ¿No sería eso bueno, no sería útil, fecundo para todos, para la administración, para los colegios, para las familias? ¿Qué problema hay en intentar estar al tanto de lo que demanda la sociedad, sabiendo que no es absoluto ni la libertad ni la respuesta, pero yendo en esa dirección? ¿Por qué no nos juntamos y vemos lo que es bien para todos? ¿Qué aporta cada uno para este bien común? ¿Cómo lo podríamos compaginar? Bueno, como yo ya empecé a decir, estuve hablando de eso, dejo que empiece Óscar. No sé si me he explicado. Pero... Sigo empezando yo todas las respuestas. Bien, la libertad es la que garantiza la educación en calidad. Y efectivamente es curioso ver cómo se está privando de esa libertad a muchísimas familias, a miles, a millones de familias españolas, cuando los propios que privan esa libertad son los que después se benefician de colegios concertados, incluida la ministra de Educación, que lleva a sus hijas a un colegio concertado y además religioso, cuando parece que ahora es el culpable de todos los males. Y muchos líderes socialistas, por no mencionar más, que llevan a sus hijos o han llevado a sus hijos a colegios concertados. Cosa que después, o hecho, que después al resto de mortales, lo dice uno que ha estudiado siempre en educación pública, y encantado, maravillado de la educación pública, siempre, toda mi educación ha sido en centros públicos. Pero lo importante es, insisto y repito, que la libertad de las familias al poder elegir libremente, y valga la redundancia, ese centro de educación es lo que prevalga. Porque está demostrado, hay una relación causal entre libertad de elección y la mejora de los resultados. Pero es que también se evita, con esta ley, con la nueva ley de educación, las evaluaciones. A la administración no le interesa saber el nivel, independientemente de si es un colegio público, concertado o privado, el nivel educativo que se está ofreciendo en ese colegio. Se niegan a las evaluaciones. De hecho, fue uno de los elementos que quitaron de la LOMCE, que exigieron que se desapareciesen de la LOMCE, para poder tramitarse aquella subcomisión del Pacto de Estado por la Educación. Es necesario tener un diagnóstico, tener una evaluación de ese colegio, de lo que se está impartiendo, de cómo se está impartiendo, para evitar, entre otras cosas, que algún colegio diga que la Tierra es plana, entre otras cosas. Entre otras cosas, utilizando el símil o el ejemplo que ha utilizado antes Guillermo. Insisto, los dos sistemas de educación público concertado dentro de una única red educativa
que son de fondos sostenidos, son centros sostenidos con fondos públicos, llámese pública o llámese concertada. Por eso yo intento evitar los apellidos a la palabra educación, porque para mí lo importante es la educación. Debe ser, yo padre, quiero llevar a mi hijo a un colegio público, al que yo decida, no al que me elija el ayuntamiento o la administración, al que yo decida que sea ese. ¿Por qué? Porque me gusta más conforme se parten las matemáticas, no sé, por decir algo. O yo, padre, quiero llevar a mi hijo a un colegio concertado por el ideario, por las cuestiones, por la forma de trabajar de los profesores, que pueda llevarlo ahí también, exactamente, y que sea yo el que elija, que no elija nadie por mí. Sí, por supuesto, estamos hablando de una única vía, de un único camino, que es la educación española. Y dentro de ese camino cabe todo, y todo es bueno, y todo es positivo. Tendremos que hacernos valorar, porque hay algunos colegios que tienen una superdemanda, y otros pues que no llegan a esa demanda. Tendremos que valorarla, tendremos que analizarla y tendremos cómo mejorar todo ese tipo de demanda en conjunto, en global, para poder ofrecer a la ciudadanía una mejor educación. Bueno, tú antes comentabas, si hay colegios con buenas prácticas educativas que generan un mayor éxito escolar, ¿qué debiéramos hacer? Bueno, eso normalmente se hace y si no se hace es un error. Eso depende mucho de las comunidades, de las cuales depende la formación permanente del profesorado. Si hay colegios que tienen unos modelos excelentes, sean de la red que sea, aunque fueran privados, me es igual. Deben ser estudiados esos modelos y formar al profesorado en esos modelos para que puedan aplicarlo en el colegio que estén, sea público, sea concertado, siempre y cuando se puedan adaptar al entorno de ese centro educativo, al alumnado que tienen y al lugar donde se ubica ese centro. Por lo tanto, eso creo que sería un ejemplo de buenas prácticas, formar permanentemente al profesorado y analizar y estudiar modelos de éxito educativo que se den en este país o en cualquier país del mundo. Eso no es malo. Bueno, lo que decía Óscar de que no queremos evaluación, por Dios, lo que ponía la LOMCE eran reválidas, no eran evaluaciones. Y además la LOMCE proclamaba rankings de centros educativos. Nosotros lo que hemos dicho es, queremos evaluaciones de diagnóstico, y ahí están en la LOMLOE. ¿Diagnóstico para qué? Para apreciar en qué centros educativos es necesario hacer aportes extraordinarios para que ese centro, si va mal, pueda ir mejor. Eso es de lo que se trata. Lo que no vale es hacer rankings, porque los rankings son, ante todo, engañosos para los propios padres. Puede haber colegios de excelencia que por la extracción social del alumnado saquen unos resultados inferiores, pero que sin embargo el nivel educativo sea imponente o excelente, mejor dicho. Y al contrario, colegios que tienen un alumnado que viene de familias socioeconómicamente muy favorecidas, que con una educación normalita, pongo entre comillas, pues puedan sacar excelentes resultados. Ese ranking no aporta información. Evaluaciones de diagnóstico sí, porque permiten diagnosticar a lo largo de los años, en diacronía y en ciancornía, cómo está ese centro y si es necesario aportarle más recursos para que esto sea así. Y volvemos al tema de la libertad de elección. En este país, cada padre puede ir al colegio que quiera. Hasta hoy. Puede ir, no señor, Hasta puede hoy. ir al colegio que quiera. Puede ir al colegio privado pagando, puede ir al concertado o puede ir al público, siempre y cuando en los baremos que existen haya plazas suficientes para que pueda ir. Y eso es de lo que se trata. Pero ¿qué es lo importante? Que el Estado invierta en recursos. No se puede repetir los 9.200 millones de euros que se recortaron en la época de Mariano Rajoy. No podemos recortar en educación. Hay que invertir en educación. El salto cualitativo, que sería ahora cuantitativo, en cuanto a presupuestos educativos, va por esa línea. Y tenemos que alcanzar ese 5% como mínimo del PIB. Y si es más, pues muchísimo mejor, porque los recursos son necesarios. Tenemos que aportar en educación porque nos hemos visto cómo la inversión en este país en educación, contrariamente a todo lo que dicen ahora los expertos de lo que significa la inversión en educación, que es la mejor inversión para un país, lo necesita. Eso tiene que estar ahí. No existe la ley CELA, educación sin inversión. Tenemos que terminar, solo me queda una pregunta. Sí, muy rápido, una coletilla muy rápido. La ley CELA se aprobó definitivamente en enero de este año. Con tantas prisas, con tanta nocturnidad, alevosía, sin contar con las comparecencias que hasta hoy todas las leyes educativas han tenido en la tramitación previa a la aprobación, se aprobó con mucha rapidez, con mucha prisa. Una vez aprobada, no se ha desarrollado, incluso no han entrado los reales decretos de desarrollo en esa ley a día de hoy todavía, pero sí que uno de los aspectos, de los pocos aspectos que tenían muchas ganas de desarrollar para el inicio del próximo curso es la admisión de alumnos. Es una de las cuestiones clave
clave Claro. para la que se aprobó Por esta la- ley, que es la admisión de alumnos. Por tanto, por la perversión esa libertad, que se había producido. esa libertad de los padres al poder No, no, elegir perdona. el centro ha sido hasta hoy. Bueno. Hasta hoy. Tú quieres cambiar los criterios, ya eran veremos criterios de cara, perversos. ya veremos de cara al curso que La- viene si los padres siguen con esa. No hay con esa mayor libertad de perversión elección. para la libertad de elección, no hay mayor perversión que la zona única que se declaró aquí en Madrid. No hay mayor perversión. ¿Por qué no? ¿eh? ¿Por qué no? Porque Bueno, es eso un sí, tema- ¿Y por qué tengo que estar adscrito la yo mayor al colegio de mi perversión, barrio y porque no eso- a otro de eso otra lo punta que de la ciudad? provocaba, ¿Por qué no? Eso lo que ¿Por qué no? provocaba, ¿Por eso qué lo no? que provocaba era que gente que vive magníficamente en chalés en las afueras de Madrid pudiera seguir ubicando a sus niños No, en el es que colegio es del lo centro. contrario, la zona única es Perdón, lo contrario. Quitando, Es lo único, no, no, es lo no, contrario. no, 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 La zona única es lo contrario de lo que estás Quitando diciendo. a los niños es lo de su contrario. barrio. No, 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 es Bueno, lo contrario. Es no, lo a contrario. Bueno, esto es un tema muy interesante, pero no nos da tiempo. Me gustaría hacer una última pregunta para terminar, partiendo de las últimas intervenciones que habéis hecho, porque, claro, hemos hablado de la calidad, de quién responde a la educación, de qué papel juega cada escuela, la sociedad, de la administración, del éxito educativo, el ejemplo que yo ponía, Guillermo, de invertir, efectivamente. Lo único que yo lanzo, antes de hacer la pregunta, creo que todos estamos de acuerdo que hay que invertir, porque la educación es el futuro de la sociedad, es el activo más grande. La cuestión está, que no nos vamos a poner ahora de acuerdo, es con qué criterio se invierte, dónde se destina. Y luego una cosa que me interesa mucho como educador, porque los tres yo creo que provenimos del ámbito educativo. Ninguna propuesta educativa es neutral. Y entonces, replicar los procedimientos de una escuela a otra, etcétera, pero la clave es que qué propone, qué tipo de propuesta educativa tiene una escuela como hipótesis de entender la vida, de entender el conocimiento, de entender la cosmovisión, porque educar es comunicar un significado de lo que es un hombre completamente, ser una persona, ser mejores personas, ser personas plenas. Por tanto, como esto es el nudo gordiano, el corazón de una experiencia educativa, para concluir, yo empezaba preguntándoos, ¿no es un fracaso educativo que no haya pacto de los responsables? Termino preguntando, después de este diálogo que ya estaréis hartos de tenerlo entre vosotros y en el Parlamento, ¿qué sería necesario, o lo más importante, para lograr una futura ley de consenso, un pacto educativo que dé una prioridad para alcanzarlo? ¿Qué puntos serían esenciales que pudiéramos poner sobre la mesa para que estuvierais de acuerdo? Porque este diálogo ha sido muy rico, pero lo que está claro es que no nos ponemos de acuerdo. ¿Podemos poner alguna cuestión, 2 o 3 elementos que sean significativos y a partir de ahí construir juntos? ¿Sería posible? Guillermo y Óscar, por favor. ¿No fue mucho más complicado aprobar una Constitución hace ahora 44 años? A lo mejor es porque había otra experiencia educativa. Por ejemplo, puede ser. No lo sé. Puede ser uno de los motivos. Yo creo que aprobar una Carta Magna con personas de ideologías tan dispares, viniendo donde veníamos hace 44 años, fue mucho más complicado. Yo creo, y estoy convencido de que así puede ser, que se puede aprobar a día de hoy una ley educativa de consenso. Pero yo considero que es un error ir ya con premisas, ir ya con ideas preestablecidas antes de sentarnos a esa mesa de negociación. Por supuesto que cada uno debe aportar sus ideas, sus opiniones y de ahí sacar una ley de consenso. Yo creo que se puede hacer. Y si de mí personalmente depende, haré todo lo posible para que así sea. Debemos empezar de cero. Ahora es cierto, tenemos una ley aprobada, nos puede gustar, no nos puede gustar. No vamos a volver otra vez al debate anterior de toda esta entrevista. Pero debemos partir de cero, poner cada uno sobre la mesa sus cartas, la ley o ese borrador, ese proyecto de ley que le gustaría a educación, y seguro, estoy convencidísimo, que podríamos sacar aspectos en común que podrían dar esa duración, esa durabilidad a una ley educativa. Gracias. Yo creo que la estrategia que en su día quiso poner en la práctica Ángel Gabilondo y que casi culmina con éxito, si no fuera por la señora Cospedal, que casi culmina con éxito, partía de una base. Es decir, existen elementos en los que claramente no hay acuerdo hoy en día entre el Partido Socialista y el Partido Popular, o si se quiere, entre derechas e izquierdas, según cada uno quiera simplificar. Y él dijo, vamos a apartar eso de la mesa y vamos a ponernos de acuerdo en todo lo demás. Cuando se dijeron que no firmaban, hay un documento que tienen ellos diciendo las razones por qué no firmaban. Y las razones eran, entre otras, el modelo territorial de las lenguas, el tema de la religión, el que la historia no se diera igual en todo el país, unificada, elementos que significaban muy poquito en lo que significa la educación de verdad.
pero que yo creo que no hay otro camino. Vamos a tener que separar las cuestiones que nos separan. El tema de la religión, por cierto, también se citaba, y por supuesto, englobado bajo el epígrafe, para mí, bajo el falso epígrafe de libertad de elección de centros, una batalla en cuanto a la privatización de la red pública. Eso, si queremos llegar a un acuerdo hoy, eso tendríamos que sacarlo, porque ahí no hay línea de encuentro en este momento, o yo particularmente no la veo. Pero todo lo demás es mucho, todo lo demás es mucho. Ahora estamos a punto de poder sacar una ley de formación profesional, que está ahí, que es absolutamente necesaria para este país, y que será otra piedra de toque para que podamos llegar a alcanzar serios acuerdos y tener la ley de formación profesional que este país necesita, en base a un empleo juvenil que tenemos que adaptar a todo un mundo laboral distinto que nos viene encima. Y tenemos también en cartera una ley de universidades que va a tratar de poner al día la actual legislación universitaria y que será también otra piedra de toque para poder llegar a acuerdos. A lo mejor estos dos son campos en que la parte, digamos, ideológica no influye tanto. Ojalá que en estos dos campos podamos llegar a un acuerdo importante. Creo que sería absolutamente conveniente para este país y para la educación, y en cuanto podamos acercar más posiciones en el resto de temas, pues mucho mejor. Fantástico. Tenemos que terminar. Ha sido un gusto. Os agradezco sinceramente a Guillermo y a Óscar vuestra participación. Creo que ha sido abrir boca para seguir un diálogo tenso, intenso y socialmente ampliable. Me quedo con esto último que habéis dicho. Los dos apostáis por un encuentro, por llegar a un consenso, a un proyecto común. La educación es el encuentro de un maestro con un alumno, de un alumno con un maestro, que le descubre la grandeza del mundo, de la realidad, la belleza de hacerse grande, de hacerse adulto, ¿no? Nosotros yo creo que debemos ir al encuentro unos de otros. Espero que la educación favorezca este encuentro para que los que tenéis la responsabilidad política seáis audaces, asumáis esta responsabilidad con gusto. Ojalá desde vuestra responsabilidad deis pasos, os lo pedimos. Contáis con nuestro apoyo. Estamos disponibles para lo que necesitéis. Pedimos también que vosotros, en la medida que lo veáis, contéis también con nuestro apoyo. Muchas gracias y seguimos juntos en más iniciativas desde Escolaris. Hasta pronto.